Hola, bienvenidos nuevamente. Este video va especialmente para todos aquellos tesistas que quieren medir la confiabilidad de su instrumento. Y esto se hace a través del alfa de Cronbach. A continuación, veremos qué es. Dos características deseables en toda medición son la confiabilidad y la validez al referirse a cualquier instrumento de medición en el campo de las ciencias sociales y de la conducta. Se consideran estas dos cualidades como aspectos claves de la llamada solidez psicométrica del instrumento. La confiabilidad o fiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Una definición técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos como prácticos es aquella que parte de la investigación de qué tanto error de medición existe en un instrumento de medición, considerando tanto la varianza sistemática como la varianza por el azar. Dependiendo del grado en que los errores de medición estén presentes en un instrumento de medición, el instrumento será poco o más confiable. A partir de estas consideraciones, los autores definen la confiabilidad como la ausencia relativa de errores de medición en un instrumento de medida. Expresado más explícitamente, un puntaje observado o medido es la suma de un puntaje real o verdadero más un puntaje de error o error de medición. La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de la primera y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones al ser medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, homogeneidad o consistencia interna. Pero el denominador común es que todos son básicamente expresados como diversos coeficientes de correlación. Algunos paquetes estadísticos permiten hacer análisis de consistencia interna de los ítems o reactivos de un instrumento. Estos análisis tratan de determinar el grado en el que están relacionados recíprocamente los reactivos o ítems y pueden hacerse a partir de una sola aplicación de una forma única de una prueba o instrumento. La descripción resultante de los ítems o reactivos es resumida con el término homogeneidad, la cual es el grado en que una prueba o instrumento mide un solo factor, es decir, el grado en que los reactivos en una escala son unifactoriales. Más precisamente, el coeficiente de consistencia interna dependerá directamente de las correlaciones entre los ítems o reactivos, esto es, del grado en que los ítems miden la misma variable. Mientras más homogéneos sean los ítems, mayor será el valor de la consistencia interna para un número dado de ítems. La elaboración de cuestionarios es una herramienta fundamental para recopilar datos y obtener conclusiones valiosas. Sin embargo, ¿cómo podemos estar seguros de que las preguntas que formulamos son coherentes entre sí y miden con precisión lo que pretendemos evaluar? Aquí es donde entra en juego una herramienta estadística esencial, el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach nos permite evaluar la confiabilidad interna de nuestros cuestionarios. En este video exploraremos qué es el alfa de Cronbach y por qué debería importarnos. Descubriremos cómo esta métrica estadística puede ser la clave para asegurar que nuestras preguntas trabajen en armonía, proporcionándonos resultados confiables y robustos en nuestras investigaciones. ¿Qué es el alfa de Cronbach y para qué sirve? El alfa de Cronbach es una medida estadística utilizada para evaluar la confiabilidad interna de un conjunto de preguntas o ítems en un cuestionario. En otras palabras, nos ayuda a medir cuán consistentes y relacionadas entre sí son las preguntas en una escala de medición. El alfa de Cronbach evalúa la consistencia interna de un conjunto de preguntas en un cuestionario. Si las preguntas están relacionadas entre sí y miden el mismo constructo, se espera obtener un alto coeficiente alfa, indicando alta confiabilidad interna. El alfa de Cronbach no aborda directamente la cuestión de si el instrumento mide el concepto correcto. Puede haber alta consistencia interna entre las preguntas, pero eso no garantiza que estén midiendo el constructo que se supone que deben medir. La validez se refiere a esa relación entre el instrumento y el concepto real que se está intentando medir. ¿Cómo funciona? Imagina que estás diseñando un cuestionario para medir la satisfacción de los estudiantes con un curso. Si las preguntas relacionadas con la satisfacción son consistentes entre sí, es probable que obtengas respuestas similares de un estudiante a otro. El alfa de Cronbach analiza la correlación entre todas las preguntas del cuestionario. Si las preguntas miden la misma idea o concepto, el alfa será alto. Por otro lado, si algunas preguntas son inconsistentes, el alfa será bajo. Importancia del alfa de Cronbach. La confiabilidad es crucial en la investigación. Si un cuestionario no es confiable, las respuestas pueden ser poco consistentes.
y por lo tanto menos útiles. Imagina que mides la temperatura con un termómetro poco confiable. Los resultados variarían mucho y no serían útiles. El alfa de Cronbach nos da una forma de asegurarnos de que las preguntas de nuestro cuestionario midan lo mismo, proporcionándonos resultados más confiables y precisos. Fórmula del alfa de Cronbach. El coeficiente de alfa de Cronbach se calcula mediante la siguiente fórmula. Alfa es igual a K entre K menos 1 por 1 menos la sumatoria de BI entre BT, donde alfa es el alfa de Cronbach, K número de ítems, BI varianza de cada ítem y BT varianza del total. Interpretación de sus valores. Como criterio general, se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de Cronbach. Coeficiente de alfa mayor a 0.90 a 0.95 es excelente. Coeficiente alfa mayor a 0.80 es bueno. Coeficiente alfa mayor a 0.70 es aceptable. Coeficiente alfa mayor a 0.60 es cuestionable. Coeficiente alfa menor a 0.50 es inaceptable. Por lo tanto, valores de consistencia interna menores a 0.70 señalan una baja correlación entre los ítems y valores por encima de 0.95 se considera que son indicadores de redundancia o duplicación de ítems, pues por lo menos un par de ítems miden exactamente el mismo aspecto de un constructo y uno de ellos debería eliminarse. En definitiva, el punto de corte del valor de 0.7 o más se considera óptimo para decidir si el conjunto de ítems es consistente, fiable, en la medida del constructo. Como ejemplo, se evaluarán tres aspectos básicos en la administración de una tesorería y se asignará una calificación a cada ítem, del 1 al 5, siendo 5 el más importante y 1 el menos importante. Como vemos en la tabla, se encuestaron a 5 personas, las cuales dieron la calificación de 1 a 5 a cada uno de nuestros 13 ítems. Posteriormente, se calcula la varianza de cada uno de los ítems y para la columna de total se suma las calificaciones de cada una de las filas y se obtiene igualmente la varianza total. Si quieren conocer cómo calcular la varianza, pueden consultarlo en el video que se encuentra en el canal. Aplicamos la fórmula, donde K es igual a 13, la suma de las varianzas de los ítems es 13.30 y la varianza total es 44.50. Esto nos da 0.8, lo cual significa que es bueno para estimar la fiabilidad del instrumento de investigación. Gracias por ver el video, no olviden darle like y suscribirse al canal.